Pues astenia, falta de fuerza. Entonces ya podemos poner jaquecas, porque luego iremos explicando el porqué. Astenia o falta de fuerza, ¿no? ¿Qué más cosas? Acné, esto importante. Pruritos o picor, ¿no? Picor por la piel, ¿no? En algunas zonas de la piel. Incluso trastornos dermatológicos, ¿no? Pues tipo, por ejemplo, eczema. ¿Qué más cosas? Pues palpitaciones, pues también. Extrasístoles, pues también. Entonces, la cuestión es por qué ocurren estas cosas y cómo las vamos a ir relacionando, ¿no? Quiero decir que tiene que ver un dolor de cabeza que está tan sumamente lejos con un trastorno en ese sistema digestivo, ¿no? O por qué se produce una falta de fuerza, una astenia generalizada que parece que no podemos tirar de nuestro cuerpo, o vamos a dar la mano y la damos como el que se le cae, ¿no? O por qué este acné, o por qué pica la piel en algunas zonas muy determinadas, o por qué nos salen ya esos trastornos eczematosos, o por qué nos dan esas palpitaciones, esos extrasístolas, incluso pues muchas veces sensación de mareo, ¿no? Entonces, jaquecas. Bueno, pues entonces ya podemos ir, bueno, si no hay muñequito, pues aquí vamos a dibujar, ¿no? Aproximadamente. Esto imaginamos que es, parece un brazo partido, ¿no? Más o menos, ¿no? Intestino grueso empezaba precisamente aquí, ¿no? Entonces intestino venía por todo el brazo, así, hasta acabar precisamente en un ala de la nariz, ¿no? Entonces, esos dolores de cabeza, incluso esa sensación de que como que duelen los pómulos, era precisamente cuando empezaba en ese punto pozo y ascendía precisamente, aquí tenemos la boca, ¿no? Iba ascendiendo ese meridiano, precisamente porque era un síntoma, este dolor de cabeza, esa sensación de dolor en esos senos maxilares, incluso nos venía agravado precisamente ese dolor de cabeza que ascendía, que incluso pues también se ponía por la frente, precisamente por esa relación de intestino grueso-estómago, que luego veremos por qué decimos esto, ¿no? Eso en cuanto a esas jaquecas. Esa astenia, pues lógicamente ya iremos viendo que ese intestino grueso junto a pulmón, esa pareja metal, eran los dos órganos que daban la vitalidad al cuerpo, daban la fuerza del cuerpo. Dependiendo de cómo estaban biológicamente y energéticamente, estos dos órganos eran los que podían expandir toda la fuerza al cuerpo, ¿no? Entonces, acné, bueno, el acné, sobre todo, ¿en qué zona se da? En la cara, pues, se da fundamentalmente, pues, bueno, puede ser por toda la cara, ¿no? Pero fundamentalmente empieza casi siempre en la comisura de los labios, esta zona de intestino delgado, luego esta zona de estómago, incluso por la frente, en ambos lados, ¿no? De tal manera que, bueno, ese intestino grueso llegaba hasta aquí, esta zona de intestino delgado, bueno, voy a dibujar aquí mejor, ¿no? Aquí tenemos la nariz y aquí la boca, ¿no? Entonces, estómago comenzaba por aquí, bajaba, intestino grueso subía hasta aquí y aquí es donde se cruzaba ese meridiano de intestino grueso, aquí este meridiano de estómago, e incluso aquí con ese punto joyo pues venía intestino delgado, ¿no? Entonces precisamente aquí se iban produciendo todas esas motitas, incluso ascendían, aquí están los ojos, ¿no? Incluso por la frente, casi llegando hasta ese punto duyu, que algunas veces esa chimenea del estómago, ¿no? Que decíamos en alguna otra ocasión. Entonces toda esta zona
es la que se veía comprometido como si salían unos bultitos, una herida que venía desde la profundidad hacia la superficie, como si, daba la sensación de como si esa piel se quisiese limpiar, ¿no? Abriendo unos poros, infectándose, para intentar respirar y sacar toda la porquería, todo ese calor que viene de ese sistema digestivo, de ese intestino grueso, sacarlo al exterior a través de su meridiano, precisamente. Entonces, claro, aquí hay que ir relacionando un poco lo que puede ser un síntoma de estreñimiento, digamos así, ¿no? Que se produce ahí, ¿no? La incapacidad de evacuar o insuficientemente o que tardamos mucho tiempo, lo que sea, ¿no? Y luego, pues los síntomas, precisamente a través que nos puede dar todo ese meridiano, ¿no? Entonces, precisamente, ¿por qué se produce muchas veces ese prurito, ¿no? Ese picor, Entonces, claro, a mí me gustaría saber, bueno, ustedes relacionar, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas veces, sobre todo es más frecuente en mujeres, ¿no? ese estreñimiento? ¿Por qué muchas veces, bueno, hombres también, pero mujeres fundamentalmente? ¿Por qué muchas veces nos estamos, pica, ¿no? Pica en este último punto, en este yoyan, pues aquí se producen unos picores, pues estamos así, incluso pues pica por aquí, incluso pues el brazo, ¿no? Precisamente, eso es precisamente porque estamos con ese rascado, estamos estimulando pues ese meridiano, ¿no? Para intentar estimularlo y con eso dar más fuerza a este meridiano e incluso dar más fuerza a todo este intestino grueso, ¿no? Entonces ya podemos ir viendo, ¿no? Que una persona que está así, como que pica, es que me pica esto y no lo puede controlar, o está todo el día, pues, o en ese sentido, aquí lo que estamos haciendo es estimular precisamente ese meridiano, ¿no? A través de ese punto jefe, ese Hafgo que ya le han explicado en no sé cuántos programas, precisamente para estimular este meridiano y con eso, repito, estimular un poquito o darle más fuerza a ese intestino grueso que tanto pues le hace falta, ¿no? Entonces esos son pequeños detalles que el cuerpo nos da precisamente para nuestra defensa e incluso pues esos detalles cuando vemos a estas personas para diagnosticar directamente sin hablar ni siquiera media palabra de que esta persona pues está con ese intestino pues tampoco de esa manera, ¿no? Bueno, ya luego pues hay más cosas, ¿no? Pues le das la mano y como la tiene, pues un poco floja, pues si puede estar hinchada, en fin, más síntomas que ahora iremos, cuando limpiemos un poco esta pizarrita, pues iremos viendo, ¿no? Luego, pues en esto, en cuanto, bueno, íbamos con este prurito, ¿no? Sobre eczema, pues luego cuando veamos intentamos explicar lo que nos dice los anagramas directamente del chino, ¿por qué se produce este eczema? El eczema, pues ya se produce, bueno, se puede producir, pero fundamentalmente yo los que más he visto ha sido precisamente en esta zona, ¿no? En esta zona de intestino grueso y pulmón, ¿no? Y sobre todo también por la mano, Entonces estos dos meridianos, que son compañeros en su aspecto biológico, este aspecto de metal, ¿no? Pero metal seco y duro. Bueno, luego repetiré porque esto ya es un cuadro de Dalí, por lo menos, ¿no? Entonces, precisamente, ese eczema, cuando es como enseguida podemos ver, ¿no? Que eczema por la mano está en la piel, que está gobernada precisamente por pulmón, por el elemento metal, por pulmón y por intestino grueso, precisamente se produce en la piel, automáticamente tenemos que ir a pensar ya al elemento metal, o sea, a esta pareja de órganos, ¿no? El segundo nivel positivo, ¿no? Que hemos dicho en algunas ocasiones. Entonces, precisamente, pues es piel, automáticamente algo está pasando aquí, Entonces, este eczema, primeramente, pues es una zona que la piel está sufriendo, luego incluso parece ser como que se llega a humedecer, parece ser que quiere perder agua hacia el exterior, lógicamente porque primeramente pues está un poco pues, encharcado, ¿no? Pues esa piel parece que rezuma agua, ¿no? Entonces si está rezumando agua y está un poco edematoso toda esa zona, lógicamente va a tener más capacidad o más facilidad para infectarse, pues el simple contacto de la piel con algún bichito que haya, ¿no? E incluso pues también va a ser mucho más sensible. Bueno, hay muchas personas, muchos pacientes que dicen, bueno, es que este eczema me ha salido precisamente porque
yo soy la que friega los platos en casa, ¿no? Y con los productos estos que hay son fuertes y parece ser que sale, ¿no? Entonces, lógicamente digo, mire usted, señora, no le eche la culpa a estos productos. Bueno, si echamos ahí ácido sulfúrico, metemos la mano, nos quedamos sin mano, ¿no? Pero, digamos, los productos de limpieza normales, no hay que echarle la culpa en ese sentido, sino que no es un problema del producto, sino que es un problema de nuestra propia salud integral, ¿no? Precisamente por este problema de ese pulmón y de ese intestino grueso. Entonces, ante esa debilidad, pues siempre se va a manifestar primeramente en estos dos dedos, ¿no? En esta zona, que es digamos, es la parte más importante o más representativa, donde, como luego veremos, pues hay una serie de puntos que ahí puede representar o relacionar con otros órganos de esa teoría de los 5 elementos, ¿no? Entonces, para estas personas que sufren estos eczemas, precisamente en esta zona, no hay que echarle tanto la culpa a esos productos, sino a su propio estado de fuerza, digamos así, ¿no? Palpitaciones. Bueno, evidentemente, relacionar estas palpitaciones precisamente por esa teoría de los 5 elementos, estamos aquí en ese metal, metal alimentaba precisamente a ese elemento agua, ¿no? Agua que era riñón y vejiga. En este metal hemos dicho que estamos con pulmón, intestino grueso. Muchos problemas o una debilidad en este metal precisamente ya no va a poder, como hemos dicho más de 4 veces ya, no va a poder alimentar a este elemento agua. Por tanto, ese riñón y esa vejiga se van a quedar mucho más flojitos, ¿no? No digamos nada, precisamente a nivel incluso anatómico, que si nos cargamos estas bacterias tan impresionantemente importantes para hacer fabricar otras sustancias que van a ser impresionantemente importantes, y digo la palabra impresionante, para otras funciones que hay en el cuerpo. Si no las cargamos, precisamente todos estos elementos y tantos electrolitos van a tener que ir a riñón para que de esa forma pues también cumplir con sus metabolismos. Entonces, incluso ese follón que pueda haber en ese elemento metal, pues no va a dar suficiente energía a ese elemento agua, ¿no? Y como ya sabemos que riñón y vejiga controla precisamente pues al elemento fuego, ¿no? Que en este caso era corazón fundamentalmente, y ya no digamos también si ese riñón está flojo, tampoco va a poder dar energía, digamos así, al elemento madera, que era hígado y vesícula biliar. En ese sentido, pues parece ser que no solamente el que tengamos un trastorno en este intestino grueso, primeramente va a afectar al hijo, que es riñón precisamente, y posteriormente este riñón no va a poder controlar a su nieto, que en este caso es fuego. Entonces este corazón va a tener muchas palpitaciones, va a querer, no es controlado ya por ese riñón, y entonces va a tener muchas palpitaciones e incluso, por vez en cuando, pues los típicos extrasístoles que tanto nos asustan, ¿no? Entonces, pim, 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 pim. En ese sentido que dentro del pecho ya estamos pensando cosas muy raras, ¿no? Precisamente ese trastorno puede venir, bueno, puede venir de muchas más cosas, ¿no? Pero estamos hablando de ese intestino grueso precisamente por ese trastorno, esa poca vitalidad o ese estancamiento de energía que existe en este intestino grueso. Mareos. Bueno, mareos, pues claro, muchas veces cuando no andamos bien en este último tramo y estamos metiendo más comida, pues esa sensación, la sangre, pues lógicamente va a venir a esos tramos de intestino delgado fundamentalmente y de estómago. Entonces, cuando nos levantamos de la mesa con una barriga así, o sea, llena por la parte ya más distal y llena por la parte que hemos metido, ¿no? Entonces, automáticamente, pues la sensación como de mareo, precisamente de poca vitalidad de este intestino grueso para intentar echar cosas, ¿no? Eso en cuanto a estos síntomas, ¿no? Pero luego hay otros síntomas que con el tiempo pues se van a ir produciendo, en este caso con relacionar ese estreñimiento precisamente con los procesos artrósicos, ¿no? Artrosis, fundamentalmente. Entonces, claro, está claro que muchas personas, sobre todo mujeres, ¿no? Que
tan frecuente o que con tanta frecuencia sufren este estreñimiento a la larga, pues por supuesto que van a tener muchos primero dolores relativamente suaves y erráticos por las grandes articulaciones, pues rodillas, codos, caderas, y fundamentalmente hasta que hay una degeneración que se puede ver ya, ¿no? Pues o sea, a nivel de esa columna, fundamentalmente, pues yo estoy viendo así, ¿no? Precisamente esas hernias discales, con incluso esas degeneraciones de la columna a nivel de L4 y L5. Ya decimos que en este L4, en esa columna, pues ya hemos dicho en alguna ocasión que era el representante, el chalet que había, digamos, el embajador que había en la columna de ese intestino grueso precisamente, ¿eh? Entonces ya esas degeneraciones, pues ya aquí puede haber desde que el disco se salga un poquito hasta unos picos de loro, que se van formando desde relativamente temprana edad, ¿no? Entonces relacionar ese estreñimiento con esos procesos artrósicos, ¿no? Y hemos dicho también que, bueno, pues si el metabolismo de ese calcio está fundamentalmente en ese riñón, con un intestino grueso malo, pues muy mal va a poder controlar, o muy mala energía, o muy poca energía, mejor dicho, va a dar a esa parte de riñón, ¿no? Entonces, en cuanto a esas artrosis, ¿no? Pues por supuesto unas neuritis, pues también, ¿no? Neuritis, ¿en qué sentido? Pues unos dolores que muchas veces pues, van por todo un nervio, precisamente por cuando estas bacterias van haciendo estos metabolismos y van creando estas sustancias, precisamente porque son importantes en las conducciones nerviosas, ¿no? Y entonces aquí nos hemos dejado precisamente la vitamina, todo el complejo de la vitamina B, sobre todo la vitamina B12, ¿no? Que es tan importante en la transmisión nerviosa, pues a nivel de esas vainas que todos los nervios llevan, esas vainas de mielina, precisamente es por lo que ese estreñimiento es tan, aunque es muy frecuente, entonces ya hoy en día ya vemos muchísimas personas, sí, pues estreñimiento, pues ya se puede decir que yo de las mujeres que voy viendo aproximadamente pues un 55 o un 60%, que es una tasa muy elevada, ¿no? Pues no van al baño por sus propios métodos, ¿no? Sino que siempre tienen que estar ayudados, pero esta dificultad, esa deficiencia de ese intestino grueso, pues la cantidad de problemas a corto, a medio y a largo plazo que nos pueden dar son impresionantes, ¿no? Todas esas neuritis, precisamente porque, digamos, el cable que es todo nuestro sistema nervioso periférico, ¿no? Pues es como un hilito, ¿no? Un hilito que está rodeado por una vaina de plástico, ¿no? Digamos como lo que vemos por la pared, pero eso es de mielina, ¿no? Fundamentalmente. Y eso es gracias a precisamente esa vitamina B12, que producen precisamente estas bacterias que desde el nacimiento están, digamos, alquiladas, ¿no? Contraprestadas en nuestro intestino. Entonces es lo que decía, que muchas veces cuando estas señoras, el tratamiento lógicamente no es, luego hoy ya diremos otro día, hoy vamos a acabar, el tratamiento no es precisamente a dar unos laxantes y cuanto más fuertes mejor, precisamente para que el tránsito vaya más o menos rápido, de una forma artificial, porque, bueno, evidentemente aquí se va arrastrando pues toda esa caca, ¿no? Pero a otros niveles metabólicos pues también se va a ir cargando estas bacterias, con lo que si no hay obreros para fabricar estas sustancias, pues ya nos va a dar otros problemas a distancia, pues ya, como digo, pues a un corto plazo, a un medio plazo, y luego ya pues con el paso de los años pues ya las rodillas y la espalda van a aparecer todo menos rodillas y espalda, ¿no? Sino que eso va a ser ya un dibujito de un poco abstracto, ¿no? Bueno, entonces, más o menos, creo que tenemos que acabar por hoy. Espero que, bueno, ya me pedirán, ya les pido perdón por la pizarra que les he puesto hoy, porque aquí se entienden pocas cosas, pero, en fin, dentro de ello hemos intentado relacionar, y con esto ya termino, pues lo que es estas acciones mecánicas, estas acciones fisiológicas, y luego ir relacionando, pues, no sé, unos síntomas propios de este
órgano, intestino grueso, y también unos síntomas a distancia más o menos agudos, e incluso después unos síntomas crónicos que nos irán dando solamente por la debilidad o la poca energía o la forma de enfermar de este intestino grueso, y espero que este concepto pues haya quedado un poquito claro. Otro día continuamos, así es que gracias por su atención y hasta el próximo día si Dios quiere. Hasta luego.